Bienvenidos a un nuevo capítulo de Jurispot. En esta oportunidad vamos a hablar con la doctora Celina Aguilera respecto de las inversiones y emprendimientos que hacen algunas empresas ofreciendo grandes rendimientos a través de la inversión en sus carteras de negocio y luego de unas ciertas ganancias las empresas desaparecen y los ahorristas quedan a la deriva. Entonces, la idea es analizar esto desde la óptica del derecho del consumidor. Por eso, muchas gracias por participar de la entrevista y para empezar, en este tipo de inversiones con criptomonedas y criptoactivos, ¿estamos ante un contrato comercial entre partes iguales o se puede hablar de una especie de protección favorable al consumidor? Bien, bueno, Seba, primero, gracias por estar acá hoy conmigo. Y en este tipo de casos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es hacer una diferenciación entre lo que sería la inversión en sí y el delito de estafa. ¿Por qué? Porque la inversión, su naturaleza es la de ser riesgosa. Por sí, en hacer una inversión, asumimos un riesgo, que es totalmente distinto a lo que sería el delito de estafa. Entonces, por ahí vamos a hacer una inversión donde vamos a tener ciertas ganancias o ciertas pérdidas que no necesariamente van a configurar el delito de estafa. ¿Cuándo vamos a estar ante un delito de estafa? Cuando me simulan rendimientos, cuando me ocultan información, cuando me aseguran una ganancia en un muy corto tiempo de cobro. Muchas veces lo que vemos en este tipo de casos que son nuevos y novedosos y muchas veces nuestra legislación resulta insuficiente ante estas nuevas formas de contratación es la pregunta: ¿estas personas que contratan bajo esta modalidad son consumidores inversionistas o no? Bueno, no tenemos una respuesta definitiva, no tenemos un sí o un no tajante, sino que tenemos distintas posturas. Tenemos una primera postura que nos dice que no estamos frente a un consumidor porque para hacer este tipo de negocios, la persona que lo va a realizar necesita cierto nivel de conocimiento que no es el común o regular en un ciudadano, digamos, común y corriente. Entonces, este nivel de conocimiento que tiene que tener esta persona es como que se equipara a la empresa. Entonces tenemos una relación entre iguales. Y después tenemos la otra postura, que es una postura pro consumidor justamente, que nos dice que sí, que estamos frente a un contrato de consumo y que no estamos frente a cualquier consumidor, sino que estamos frente a un consumidor hipervulnerable. ¿Qué quiere decir esto de hipervulnerable? Que en este tipo de negocios se tiene como un grado más de vulnerabilidad que no se tendría en cualquier otro negocio, en cualquier otra rama. Bien, y el derecho a la información que establece nuestra ley de defensa del consumidor, ¿cómo juega con respecto a la información de los rendimientos extraordinarios, ese tipo de promesas que les hacen? Bien, este es como el gran punto de inflexión, el punto más importante. Porque justamente lo que caracteriza a este tipo de estafas, en la mayoría o prácticamente todos los casos, es que se viola este derecho de información y a su vez se prometen cosas un tanto irreales. ¿Por qué? Porque lo primero que hacen es asegurar una ganancia muy alta en un corto tiempo de cobro. Y eso no se puede hacer cuando hablamos de inversiones. Justamente lo que dije al principio es: bueno, jugamos con este riesgo, yo asumo determinado riesgo, entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Justamente las inversiones dependen del mercado y, como sabemos, el mercado es fluctuante. Entonces, en este tipo de negocios, vamos a llamarlo, que en realidad no es un negocio, es una estafa, se hace esto, se juega con la certeza, cuando justamente una inversión es todo lo contrario, es especulación prácticamente. Entonces, bueno, cuando nos prometen, nos dicen, bueno, sí, vas a cobrar esta suma de dinero en este tiempo, que como dije, ganancia alta en corto tiempo, yo creo que es la mayor pauta de alerta para decir, ojo, puedo estar ante una estafa. Bien. Y vemos también en la sociedad que hay muchos influencers que promocionan este tipo de carteras de negocios. ¿Qué responsabilidad les cabe a ellos desde el ámbito del Código Civil? Bien, el Código Civil regula esta responsabilidad a partir del artículo 1101 y siguiente y regula una responsabilidad de tipo objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona, influencer, para desligarse de esta responsabilidad,
va a tener que romper el nexo causal, o sea, va a tener que invocar el caso fortuito, el hecho de la víctima o la culpa de un tercero por el cual no debe responder. En mi opinión, puntualmente en este caso de los influencers, para mí no entra en juego la ley de defensa del consumidor, porque entiendo que el influencer está equiparado a la profesión independiente y a los profesionales independientes no se les aplica la ley consumeril. Entonces, aplicaríamos la ley del derecho común, pero no la ley de defensa del consumidor. Bien. Y en un litigio de este tipo, ¿es el consumidor estafado el que tiene que probar la estafa, el fraude, que le prometieron tanta cantidad y no se concretó? ¿O es en realidad la empresa que se libera de responsabilidad con el solo hecho de decir que actuó en forma diligente, que brindó toda la información? Bien, perfecto. Este es lo lindo, digamos, de defensa del consumidor. ¿Qué sería lo lindo? Que tenemos ciertos principios o ciertas presunciones que juegan a favor del consumidor. Pero esto no quita las reglas generales del derecho, que es que cada parte va a tener que probar lo alegado por ella misma. ¿Qué quiere decir esto? Que por tener ciertos principios o presunciones a favor del consumidor, esto no quiere decir o no avala a un consumidor procesalmente pasivo. Es decir, no avala la figura de una parte que inicia un proceso judicial y simplemente, digamos, se sienta a esperar a que la otra parte impulse, a que la otra parte pruebe, etc. Sino que rigen los principios generales, pero al entender nuestro sistema, nuestra legislación, estamos frente a una situación de desventaja, donde obviamente no podemos comparar a un consumidor frente a las grandes empresas, las grandes corporaciones. Busca equiparar esta situación de desigualdad o desventaja con estas presunciones o principios a favor. Encontramos, por ejemplo, en este caso puntual de las pruebas, el principio de las cargas probatorias dinámicas, o también tenemos otro que es que cuando en una prueba puntual hay caso de duda, se va a estar a la decisión que sea más favorable al consumidor. Pero como digo, esto no avala a una figura procesalmente pasiva en lo que es las pruebas. De hecho, bueno, vos sabés que la prueba es lo más importante en el proceso. Sin pruebas no hacemos nada. Sí, no es cuestión de quedarse así sentado. Exactamente. Bien, bueno, y para terminar, ¿qué tipo de medidas preventivas desde el juzgado se pueden llegar a pedir ante los esquemas de empresas estilo Ponzi, donde lo más probable es que terminen en tipo de estafas? Bien, en este caso tenemos que tener en cuenta que prácticamente vamos a tener dos expedientes, un expediente penal y un expediente civil. En general, estas estafas inician justamente con una denuncia penal. O sea, esta persona que fue estafada reúne todas sus pruebas, las asegura, hace la denuncia y el fiscal comienza con la investigación formal del caso. En esa investigación formal que se hace, bueno, con todos los pasos procesales subsiguientes, lo que se hace en general es realizar allanamientos, secuestros de instrumentos que pueden ser computadoras, documentación, dinero, digamos, todas las cosas con las cuales operaba esta empresa para estafar a la gente. Y desde la parte civil se pueden hacer reclamos también por daños y perjuicios, por ejemplo, y dentro de estos procesos podemos solicitar ciertas medidas cautelares que van a depender del caso en concreto, pero pueden ser, por ejemplo, una prohibición de innovar, una indemnización general de bienes, un bloqueo de cuentas, bueno, etcétera. Es muy amplio el panorama. Y también lo que podemos hacer, y que es importante teniendo en cuenta esto que hablábamos de las pruebas, que son fundamentales para llegar a la verdad en el caso, es que podemos solicitar medidas para asegurar pruebas. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo esperar a que pase todos estos pasos procesales hasta llegar a la etapa probatoria en un juicio, entonces lo pido de manera anticipada para que cuando llegue el momento oportuno esta prueba no se haya perdido, ya sea por el paso del tiempo o por alguna cuestión tecnológica, como puede pasar en todo esto que se mueve justamente con todo el sistema tecnológico. Bueno, lo importante es que hay medidas urgentes que se pueden tomar. Totalmente, sí, se puede hacer. Como te digo, va a depender todo de cómo se vayan resolviendo. Bueno, he sabido que hay muchos casos últimamente de estafas en criptomonedas. Como dije, la legislación por ahí nos ha quedado un poco insuficiente y es fundamental las decisiones que tomen ahora tanto los fiscales en la parte penal como los jueces en la parte civil. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos.